Hola, hola, mis queridos y queridas chismosos y chismosas del Internet. ¿Cómo están? Espero que estén de maravilla, listos para un nuevo vídeo lleno de intriga, especulación y por supuesto, mucho salseo. Les doy la más cordial bienvenida a su canal favorito, donde desmenuzamos los secretos mejor guardados de la farándula turca, o bueno, al menos los que se dejan ver un poquito. Hoy tenemos un plato fuerte, un guiso que lleva tiempo cocinándose y que parece que está a punto de explotar. Así que pónganse cómodos, agárrense fuerte a sus palomitas, porque este vídeo viene cargadito. Como ya pudieron ver en el título, hoy vamos a hablar de exacto. Kerem y Hande. Y no vamos a hablar de su química en pantalla, que ya la conocemos todos y todas, hoy vamos a meternos en el lodazal de la vida real, en esas interacciones fuera de cámaras que nos hacen cuestionarnos todo. Porque sí, amigos, amigas, hoy vamos a analizar una foto, o mejor dicho, una fotobomba, una instantánea que ha encendido las redes sociales y que ha desatado una tormenta de teorías. Vamos a ver la reacción de Kerem, esa reacción que ha dejado a más de uno con la boca abierta y vamos a intentar descifrar, como buenos detectives de sofá, qué es lo que se oculta detrás de todo este misterio. Así que antes de que se me olvide, si son nuevos por aquí, si este es el primer vídeo que ven de este canal, por favorcito, no se olviden de suscribirse y activar la campanita, así no se perderán ninguno de nuestros chismes jugosos y análisis profundos. Y a los que ya son parte de esta comunidad, un abrazo enorme y gracias por estar siempre aquí. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a meternos de lleno en este drama turco. La foto, amigos, amigas, la foto. Esa instantánea que ha recorrido el Internet a la velocidad de la luz, esa imagen que ha provocado más reacciones que un gol en el último minuto de una final. ¿De qué foto estamos hablando? Bueno, seguramente ya la han visto, pero para los pocos que se la perdieron, les refresco la memoria. Se trata de una imagen aparentemente casual, en la que vemos a Kerem y Hande, no en una alfombra roja, ni en un set de grabación, sino en lo que parece ser un evento privado, una reunión de amigos. Hasta ahí todo normal, ¿verdad? Pues no, amigos, no. Porque en esa foto, la mirada de Kerem, esa mirada que ha conquistado corazones por todo el mundo, no es la mirada de un amigo, no es la mirada de un compañero de trabajo, es una mirada diferente. Una mirada que ha hecho saltar las alarmas de todos los fans de esta pareja, una mirada que ha generado más teorías conspirativas que un episodio de Expediente X. Y es que, como sabemos, Kerem y Hande son expertos en jugar al despiste, en mantenernos en vilo, en hacernos creer que son solo amigos, pero esas miradas dicen más que 1000 palabras. En la foto Hande está sonriendo, radiante como siempre, mientras que Kerem la observa, no con una sonrisa, sino con una especie de admiración silenciosa. Una mirada que para muchos es una clara señal de que entre ellos hay algo más que una amistad. No sé ustedes, pero yo me declaro culpable de haber aumentado el zoom a la foto hasta el límite de lo posible, buscando alguna pista, alguna señal que confirme mis sospechas. Y la verdad es que no soy la única, las redes sociales están ardiendo, los foros están echando humo y los grupos de fans están organizando sesiones de debate intensas sobre el significado de esa bendita mirada. Pero, ¿qué ha dicho Kerem al respecto? ¿Ha negado los rumores? ¿Ha confirmado nuestras sospechas? Bueno, aquí es donde la cosa se pone aún más interesante. Porque Kerem, fiel a su estilo, no ha dado una respuesta directa. No ha dicho ni sí ni no. Lo que ha hecho, en cambio, es alimentar el fuego con una reacción ambigua, con un comentario en redes sociales que ha dejado a todos con más preguntas que respuestas. En su publicación, Kerem no se refiere directamente a la foto, ni a la mirada, ni a Hande. Simplemente ha compartido un emoji de una carita sonriente, pero una carita sonriente con un toque misterioso, una carita sonriente que parece decir, lo sé todo, pero no les voy a decir nada. Y claro, esa reacción, lejos de calmar las aguas, ha provocado una avalancha de interpretaciones. Algunos creen que ese emoji es una señal de confirmación, una forma sutil de decir sí, hay algo más. Otros, en cambio, piensan que es una burla, una manera de jugar con las expectativas de sus fans. Y luego están los más escépticos, los que creen que todo esto es un montaje, una estrategia de marketing para mantener viva la llama de la pareja, para que sigamos hablando de ellos. En fin, cada quien tiene su propia teoría, su propia interpretación, pero lo cierto es que la reacción de Kerem ha sido, como mínimo, desconcertante. No ha negado nada, pero tampoco ha afirmado nada, lo que ha hecho que la intriga sea aún mayor.
Y es que, como ya sabemos, Kerem es un maestro en el arte de la ambiguïté, un experto en jugar con nuestros corazones y en mantenernos siempre al borde del asiento. Es como si disfrutara viendo cómo nos devanamos los sesos intentando descifrar sus mensajes crípticos. Pero hey, eso es parte de la diversión, ¿verdad? Ahora bien, vamos a analizar un poco más en detalle esa foto, porque no podemos dejar ningún cabo suelto. Lo primero que llama la atención, como ya dije antes, es la mirada de Kerem. Una mirada que no es una simple mirada de amistad, es una mirada cargada de significado, una mirada que parece decir, eres lo más hermoso del universo y no puedo dejar de mirarte. Es una mirada que si fuera una canción, sería una balada romántica de esas que te hacen suspirar. Pero además de la mirada, también está la postura de Kerem. No está relajado, no está despreocupado, está ligeramente tenso como si estuviera conteniendo sus emociones, como si estuviera a punto de declararse, pero algo se lo impidiera. Es como si estuviera en medio de un debate interno, entre lo que su corazón le dicta y lo que su cerebro le dice. Y luego está Ande, que aunque está sonriendo, también tiene un brillo especial en los ojos, un brillo que parece reflejar la misma emoción que vemos en la mirada de Kerem. Es como si entre ellos se estuviera creando una especie de conexión invisible, una energía que traspasa la pantalla y nos llega directamente al corazón. Es una foto que, en definitiva, tiene más capas de significado que una cebolla. Una foto que por sí sola no revela la verdad, pero que, combinada con las reacciones de Kerem, nos hace sospechar que hay algo más que una simple amistad. Y es que, como ya sabemos, las apariencias engañan, y en el mundo del espectáculo, las cosas nunca son lo que parecen. Pero volviendo a Kerem, es importante recordar su historial, su forma de ser, su manera de interactuar con la prensa y con sus fans. Kerem es una persona que prefiere mantener su vida privada alejada de los focos, es un tipo reservado, que no suele dar muchas explicaciones. Y es precisamente por eso que sus reacciones ambiguas y sus mensajes crípticos nos vuelven locos. Porque nos dejan con ganas de más, nos hacen querer saber qué es lo que realmente piensa, qué es lo que realmente siente. Es como si jugara a un juego de seducción constante con sus fans, un juego en el que nosotros somos los participantes y él es el maestro de ceremonias. Y es que, seamos sinceros, a todos nos encanta que nos mantengan en vilo, que nos hagan especular, que nos den motivos para seguir hablando de ellos. Y Kerem lo sabe, es un estratega nato, un maestro de la comunicación no verbal, que sabe perfectamente cómo manejarnos. Así que no nos engañemos, sus reacciones ambiguas no son fruto de la casualidad, son una estrategia calculada para mantener el interés de sus fans y para que sigamos hablando de él y de Ande. Es una jugada maestra, hay que reconocerlo, y nosotros, como buenos espectadores, caemos en su trampa una y otra vez. Ahora bien, ¿qué es lo que se oculta realmente detrás de todo este misterio? ¿Qué es lo que Kerem y Ande no nos están contando? Bueno, aquí es donde empieza la parte más especulativa del vídeo, la parte en la que nos convertimos en detectives aficionados y sacamos a relucir nuestras mejores teorías. Algunos piensan que Kerem y Ande están saliendo en secreto, que están ocultando su relación por miedo a la presión mediática, por miedo a que sus vidas privadas se conviertan en un circo. Otros creen que no están saliendo, pero que sí sienten algo el uno por el otro, que hay una tensión romántica que no pueden negar. Y luego están los que piensan que todo esto es una simple amistad, una conexión especial que se ha creado entre dos personas que trabajan juntas, que se respetan y que se admiran mutuamente. En fin, cada teoría tiene su fundamento, cada interpretación tiene su lógica, pero la verdad es que solo ellos saben lo que realmente está pasando. Y esa es la parte frustrante de todo esto, que no podemos saber la verdad, que tenemos que conformarnos con nuestras especulaciones, con nuestras teorías, con nuestras interpretaciones. Pero hey, eso es lo divertido de ser fan, ¿no? El poder fantasear, el poder imaginar, el poder crear nuestras propias historias en nuestras cabezas. Y es que, seamos sinceros, si supiéramos la verdad, si Kerem y Ande nos lo contaran todo, ¿qué gracia tendría? Perderíamos la magia, perderíamos la intriga, perderíamos la emoción. Y es que esta pareja o no pareja o casi pareja, se ha convertido en un fenómeno mundial, en un objeto de deseo y especulación para millones de personas. Desde que protagonizaron aquella serie que nos robó el corazón a todos, su química en pantalla ha trascendido la ficción y se ha colado en nuestras vidas. Y aunque ellos intenten mantener su vida privada alejada de los focos, es casi imposible. Cada movimiento, cada gesto, cada mirada es analizado al milímetro, es interpretado de 1000 maneras diferentes.
Y ellos seguramente son conscientes de esto, y juegan con ello a su favor. No nos dan la verdad, pero tampoco nos la niegan, nos dejan en un limbo, en un estado de duda constante que nos hace seguir hablando de ellos. Y es que al final lo importante es que sigamos enganchados, que sigamos viendo sus series, que sigamos comprando sus productos, que sigamos alimentando su fama. Y ellos, como buenos profesionales, saben perfectamente cómo hacerlo. Pero dejando a un lado la especulación y el misterio, es importante recordar que Kerem y Ande son personas, con sus vidas, sus sentimientos y sus propias decisiones. Y aunque nosotros, sus fans, tengamos derecho a opinar y a expresar nuestras emociones, también debemos respetar su privacidad y su espacio. No podemos obligarlos a que nos cuenten lo que no quieren contarnos, no podemos presionarlos para que confirmen o nieguen algo que no están listos para compartir. Al final lo importante es que ellos sean felices, que ellos estén bien, y que nosotros, sus fans, podamos seguir disfrutando de su talento y de su trabajo. Y aunque nos muera la curiosidad por saber si hay algo más entre ellos, también debemos ser conscientes de que no tenemos derecho a invadir su privacidad y a traspasar sus límites. Así que mientras tanto vamos a seguir disfrutando de sus series, vamos a seguir analizando sus fotos, vamos a seguir especulando sobre sus vidas privadas, pero siempre con respeto y con la conciencia de que no somos dueños de su verdad. Y hablando de verdad, ¿cuál es la verdad en este caso? ¿Hay algo más entre Kerem y Ande? ¿Están saliendo en secreto? ¿Son solo amigos? Bueno, la verdad es que a día de hoy no lo sabemos con certeza. Y quizás nunca lo sepamos. Pero eso no significa que no podamos seguir disfrutando del misterio, de la especulación, del salseo. Porque al final, como ya dije antes, lo importante es pasar un buen rato, es divertirnos, es entretenernos. Y este drama turco sin duda alguna, nos está dando mucho de qué hablar. Así que prepárense porque esto, amigos y amigas, no ha hecho más que empezar. La historia de Kerem y Ande o no historia, o casi historia, seguirá dando que hablar, seguirá generando especulaciones, seguirá manteniéndonos en vilo. Y nosotros, sus fans, estaremos aquí listos para analizar cada movimiento, para descifrar cada mirada, para debatir cada teoría. Porque al final eso es lo que nos une, eso es lo que nos hace parte de esta gran comunidad de chismosos y chismosas del Internet. Y ahora, para terminar este vídeo lleno de intriga y especulación, vamos a hacer un breve resumen de los puntos más importantes. Hemos hablado de la fotobomba, esa instantánea que ha encendido las redes sociales y que ha desatado una tormenta de teorías. Hemos analizado la mirada de Kerem, esa mirada que parece decir más que 1000 palabras. Hemos visto su reacción ambigua, esa reacción que no confirma ni niega nada, y que nos deja con más preguntas que respuestas. Hemos especulado sobre qué es lo que se oculta realmente detrás de todo este misterio, y hemos llegado a la conclusión de que solo ellos saben la verdad. Y aunque nos gustaría tener una respuesta clara, también hemos reconocido que es importante respetar su privacidad y su espacio. En fin, hemos hecho un repaso exhaustivo de este drama turco que nos tiene a todos enganchados. Y ahora, antes de despedirnos, quiero darles las gracias de todo corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Y quiero invitarlos una vez más a que me dejen sus comentarios, sus opiniones, sus teorías sobre qué es lo que realmente está pasando entre Kerem y Ande. Quiero saber qué piensan ustedes, quiero leer sus análisis, quiero debatir con ustedes sobre este tema tan apasionante. Y por supuesto, no se olviden de dejar un like si les gustó el vídeo, de compartirlo con sus amigos y amigas que también son fans de esta pareja, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que aquí siempre tendrán su dosis de chismes, especulaciones y análisis de la farándula turca. Así que no se lo pierdan. Y ahora sí, despido de ustedes con un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, chismosos y chismosas. Que tengan un día maravilloso.